Muy buenas tardes a todos. Maestro, buenas tardes, señores de la Casa del Libro Total. Bueno, tardes, noches. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación de la nueva novela del maestro Carlos, La poesía al volante. Entonces, maestro, para empezar, quisiera preguntarle por el título de la historia. ¿Qué relación tiene el título de la historia con todo lo que sucede en este nuevo libro? Sí, bueno, digamos La poesía al volante como título, y como todo título lo que hace es sugerir cuál va a ser el contenido de la obra, ¿cierto? Es como un preámbulo, como un abrebocas, más o menos, y de alguna manera también debe ser como una síntesis de lo que es la trama en general de la novela. Entonces, en este caso, el título tiene que ver con la trama de la novela en el sentido de que es un chofer de servicio intermunicipal, siempre en un principio, ese es el pretexto, es que él quiere ser poeta o él necesita aprender poesía porque él es músico y él escribe sus propias canciones. Entonces, pues de todas maneras, sí es un conductor que sale un poco de lo común, porque alguien que sepa que para escribir una buena letra de una canción necesita recurrir a la poesía, es un buen indicio, es de que es un chofer que por lo menos tienes una personalidad, una sensibilidad especial, cuando reconoce que la poesía es fundamental para que las letras de sus canciones le salgan. Pero ese es, digamos, en un principio como el pretexto puro, digámoslo así. Pero entonces después se convierte en que lo que pasa es que si la primera vez no funcionó, funcionará después. Y el caso es que los encuentros ocurren al tiempo que se declama el poema 20 de Neruda, que es una expresión de la poesía al máximo. Entonces, por eso, tanto es el gusto por el poema, que el chofer termina conduciendo, haciendo su ruta por el departamento de Santander y Boyacá, escuchando, porque compra el libro de los 20 poemas de amor de Neruda, lo compra y escucha mientras viaja los poemas de Neruda, los 20 poemas de amor de Neruda. Entonces, pues se convierte en que la poesía está en el volante prácticamente, está en la mente, está en la vista, como lo hace ver la portada, que tiene a manuscrito un pedazo de papel, no es una placa, es un pedazo de papel escrito en manuscrito que indica que la poesía está presente en el timón, en el manubrio o en el volante, como lo quieran llamar, siempre estará presente, pues lo tiene ahí, los versos. Creo que ahí se pueden ver, ¿no? Mira, esto. Bueno, entonces la portada, que es un diseño que realizó mi amigo, que desafortunadamente me acaba de comunicar no va a estar presente, Milton Afanador, es el diseñador de la portada. Es un collage, o sea, combina diferentes tipos de arte en un solo cuadro, ¿sí? Los combina. Entonces el collage está compuesto por, primero y de manera sobresaliente, el cielo estrellado de Van Gogh. Así se llama el cuadro. El cuadro se llama El cielo estrellado de Van Gogh. Pues es de Van Gogh, obviamente, pero él le puso ese título. Entonces, pues no podría coincidir nada más que un cuadro que tiene ese título con el contenido de la poesía o con lo que se ha de convertir en el razón de ser de la novela, que es el poema 20.
Entonces, porque el poema 20 habla del cielo estrellado y de los astros que titilan azules a lo lejos bajo el cielo infinito, etcétera, ¿sí? Entonces ahí está escrito. Entonces, por eso, bueno, esa es la parte del collage, de la mayor parte la ocupa el cielo estrellado de Van Gogh, luego sigue, creo que Milton debió tomarlo como de arte pop o algo así, porque es una buceta. Usted no va a pensar que es un carro particular, porque la carrocería es una carrocería muy grande, de muy buen tamaño, que indican que es una buceta o un bus, no es un carro particular. Y luego el señor conduciendo a la vez que va leyendo su poema favorito, ¿no? Entonces, pues sí, el señor que va conduciendo, él luce un poquito formal porque es un chofer que pertenece a una agencia de transportes muy bien puesta, ¿no? Y quiere que sus choferes estén uniformados. Entonces, por eso parece como un señor como muy bien puesto, pero es un chofer. Y obviamente, pues digamos, como para mí, como lo más importante son los versos del poema, son unos versos del poema 20 de Neruda que le evoca esa noche, le evoca esos poemas, esos versos, digo. Bueno, en la contracarátula, pues ya la biografía que Orlando se encargó de comunicar, no creo que quieran saber algo. ¿Quieren saber algo más de mi vida? Me vayan a preguntar la edad, por favor. Ay, sí, se me olvida, se me olvida, se me olvida. No, pues la primera parte de la contracarátula, pues ya realmente Orlando se encargó de hacer la presentación, entonces no creo que valga la pena repetir. Y luego viene la reseña, pues que como para abreviar y para su interés por la novela, me permito leerla, que es la reseña, que es como el resumen. Y de ahí pues podemos partir a la discusión. Entonces dice así, dice, la novela, la poesía al volante, narra la historia de un chofer de un bus intermunicipal que aspira a ser poeta. Con este propósito busca la asesoría de uno de sus más asiduos pasajeros, un consagrado vate. El poema 20 de Neruda es el detonante de un tórrido romance entre el chofer y el poeta. Este poema da lugar a encuentros secretos y a las más alucinantes escenas de amor. Pero su clandestino idilio se hace público de manera inesperada, con graves consecuencias para el entorno familiar del chofer, por cuyo temor se negaba a salir del closet. Sin embargo, que su romance se haga público a la fuerza y resultado de una traición, obliga al chofer a aceptar su verdadera identidad y a asumir las consecuencias. Por otro lado, el romance del chofer y el poeta tiene un poderoso adversario, una dama de Bogotá que quiere que el poeta se cure de su pecado. Para esto, lo invita a participar en una terapia de conversión sexual. El poeta acepta más con el ánimo de divertirse que de convertirse, y una vez allí se encarga de difundir ideas del todo contrarias a los principios que el director de la terapia predica en sus sermones. Esta conspiración provoca el fracaso total del evento, con el agravante de que éste termina en tragedia. Desde la reseña, pues uno puede, digamos, notar ese humor, esa sátira un poco, esas situaciones tabú que se caracteriza al maestro por trabajar. ¿Y qué otros temas, maestro, podemos encontrar en la poesía al volante? Además de ese estilo que usted siempre ha manejado, desde El Diablo Burlado, desde Zona Vedada, desde Diario de Mis Amores por las redes, ¿qué temas podemos encontrar? ¿Con qué nos podemos enamorar en la poesía al volante? Bueno, primero que todo, pues como el título lo indica, con mucha frecuencia va a encontrar alusiones principalmente al poema 20, que es el que se convierte en razón de ser de la novela,
en el leitmotiv, como diría Cristeva. Entonces, va a haber muchos espacios en los que va a aparecer el tema de la poesía, porque de todas maneras el conductor va a estar pensando en convertirse en poeta realmente. Entonces, ese sería un aspecto. Otros aspectos, pues obviamente está pues el romance homosexual, sí, un poco insólito, en el sentido de que es insólito que un conductor de bus intermunicipal entre Boyacá y Santander, pues resulte perdidamente enamorado del poeta que vive en la gran ciudad y que es pedante y que se aprovecha de ver que el otro anda pues echando la baba por él. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte, otro tema puede ser, digamos así, ese es el romance que es muy chistoso, en el cual el poeta, el cantante, el conductor que es cantante va a participar en un festival de canción muy importante y bueno, eso ya no les cuento más porque no leen la novela. Déjele algo En al- todo caso, sí, está todo eso paralelo ahí y de paso, pues tenía que resultar la antítesis, ¿sí? La persona que les hiciera la vida imposible. Y entonces apareció una señora de la Acción Católica de Bogotá, muy elegante, muy distinguidísima ella, y entonces que se obsesiona por Facebook en que tiene que curar a ese poeta de ese pecado terrible, mortal, ¿no? Y entonces ella se establece ese desafío de que ella no va a descansar hasta que no logre llevarlo al buen camino. Entonces está la homofobia expresa, ¿no? Y la parte ideológica de la religión que se entromete en la vida íntima de una persona, porque es que eso, las relaciones son cosas íntimas que a nadie le importan, o sea, ¿a qué le interesa a usted lo que haga en la cama? A eso solamente le interesa a los involucrados, no al público en general. ¿Por qué? Eso no es público, eso es privado. Entonces la otra, sin embargo, se mete y está empeñadísima en que tiene que convertirlo. Entonces el otro, que como para salir de ahí, de la monotonía en que está el poeta, le acepta, ¿sí? Y entonces va, y de hecho, ese tema de la terapia de conversión sexual es la que ocupa mayor parte de la novela. Es la que ocupa casi como la tercera parte de la novela. Sí, porque es una novela corta. Entonces, la parte de la terapia de conversión sexual es la parte más larga, sin dejar de ser jocosa, de todas maneras, pues no termina del todo bien. En todo caso, pues está esa parte y pues lo que te contaba, el tema intertextual, que por ejemplo el narrador quiere imitar a Madame Bovary porque Madame Bovary tenía varios amantes, no le satisfacía a uno, sino tenía que ser dos o tres. Sí, que quería ser como Madame Bovary o que las alusiones a Kafka, a la metamorfosis de Kafka, a, bueno, a diferentes obras que se presentan en la interseccionalidad, intertextual. Bueno, perfecto. Sabemos entonces por el título y por lo que nos ha comentado el maestro que la poesía va a ser como la gasolina al carro o a la buseta en la relación de este par de personajes. Me gustaría entonces, maestro, que por favor nos leyera el epígrafe de la novela y nos contara cuál es la relación entre este epígrafe y la historia que nos convoca hoy. Claro que sí. Bueno, dice así: no te amo como si fueras rosa de sal, topacio, o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Soneto 17, Pablo Neruda. Bueno, ¿cuál es la relación del epígrafe con la novela en su totalidad? Pues este soneto, que a mi manera de ver ya no es tan empalagoso como el poema 20, sino que es más elaborado, pienso yo, y de una factura más compleja.
Entonces, ¿por qué lo escogí como epígrafe? El epígrafe es como también una parte del texto, como el título, que el título, como lo decía anteriormente, es como un presagio del contenido de la novela. Y entonces lo mismo sucede con el epígrafe. El epígrafe es como una especie de síntesis de del tema principal de la novela. Entonces, para abreviar, pues en general, la relación más intensa con la novela en este soneto está en la palabra secretamente. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, porque el romance del conductor del bus y el poeta es clandestino, es solamente el dueño del hotel sabe lo que sucede. Entonces, es oscura, sí, te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, porque es clandestino, entre la sombra, por ser secreto, y el alma, porque al menos de parte del chofer, la entrega es total, de alma, vida y sombrero. Entonces me encanta, es un soneto ya no es como que uno tenga ganas de recitarlo así como una canción, es decir, puedo escribir los versos más tristes, así, no tiene ya ese ritmo empalagoso del poema 20, sino es un poema elaborado. No te amo como si fueras rosa de sal, topacio, o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Soneto 17, Pablo Neruda. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me sorprendió cuando leí la historia que al leer un poema, pues una persona digamos, se excitara y generara otro tipo de situaciones. Había escuchado o había vivido otras situaciones diferentes, ¿no? De pronto una canción, de pronto un momento, de pronto una imagen, pero un poema no. Que un poema Sí, o sea, desencadena un romance. no había tenido la posibilidad de leer una historia o encontrar una situación de esas. Me gustaría, maestro, preguntarle por el origen de esta historia. ¿Cuál es el origen de la poesía al volante? Bueno, el origen, como casi todas las veces que escribo una novela, el origen siempre parte de algo que me ha pasado en la vida real. Casi siempre, o si no, de algo que me ha afectado, como en el caso del Diablo Burlado, que el comienzo, ¿te acuerdas de la novela? Es los funerales del Papa Grande, que es una parodia del cuento de García Márquez que se llama Los funerales de la mamá grande. Entonces, que cuando hicieron tanto bochinche con la muerte de García Márquez, a mí se me ocurrió que era como una réplica actualizada de los funerales de la mamá grande, de su cuento. Entonces eso no era que yo lo hubiera vivido, pues lo viví en el sentido de que estaba bombardeado por todos los medios masivos de difusión con la muerte del Señor. Entonces, y eso me impresionó tanto que yo escribí esa primera parte que se llama Los funerales del Papa Grande, y fue basado en algo externo. Pero por lo general el resto de mis novelas se basa en algo que me ha pasado y que me ha impresionado. Y en este caso sí, el origen de la novela tuvo que ver con un viaje que, de hecho fueron varios viajes, pero el último era que tenía que viajar es decir, ahí también inicia la intertextualidad, porque el inicio de toda la historia está en que el narrador, Colacho Mendoza, no quiere pasar por San Gil porque le recuerda un amor que es el amor contrariado de la novela anterior. Entonces hay intertextualidad, intertextualidad, porque es de mi parte. Entonces que el narrador quiere evitar el regreso de Boyacá a Bucaramanga, quiere evitar por todas las maneras la forma de evitar pasar por San Gil. ¿Sí? Porque es que en San Gil un amor contrariado le trae el recuerdo de las almendras amargas, que es una cita de García Márquez también, del amor en los tiempos del cólera.
Entonces él le dice que no, que es que él no quiere pasar por San Gil. Entonces le dice, no, pues yo voy para Gonzaga, de Duitama a Gonzaga. Eso fue cierto, que yo voy para Duitama a Gonzaga, pues ahí le digo, no, pero Gonzaga eso queda lejísimo de Bucaramanga. Digo, no, pero de todas maneras, si ahí llega directo ya a un paso de Bucaramanga, ¿no? Y lo convence de que se va y que le pague con un libro y que no sé qué, bueno, en fin, le ponen todas las facilidades. Eso sucedió en la realidad. Y lo del hecho de que también en la conversación dice que tiene una novia virtual en Cali y que su mujer no sabe y que la novia virtual quiere que él vaya y que él no quiere ir porque le pone en peligro su familia, sus propiedades, no sé qué. Entonces que no, pero que de todas maneras que él necesita la poesía para escribir sus canciones. Eso es real. Entonces, lo que es inventado, porque en ese momento no sucedió, es que el narrador le lea el poema 20 y se lo recite, se lo dedique casi, se lo declame, y entonces eso sucedió. Lo que sucedió después entonces es que alguien, una amiga que es italiana, que está en este momento está en Italia, yo le mandé el primer capítulo de la novela, el que está ahí. Se lo mandé por WhatsApp, entonces ella lo leyó, entonces ella empezó con elogios, que divino, que bello, que no sé qué, en italiano y en español combinado ahí. Y dice, no, pero podría ser el inicio de otra novela. Entonces yo dije, no, pues pensándolo bien, sí, puede ser como el inicio de otra novela. Y el resto es totalmente inventado. Perfecto. Una historia pues bastante interesante. Sí, por ejemplo, lo de la terapia de conversión sexual, eso totalmente inventado, todo. Pero Las cartas. mire que conversando, bueno, y usted nos va dando datos, tanto en el Diablo Burlado, podemos ver, por ejemplo, la temática del viaje implícitamente, en Zona Vedada también, esos personajes, un personaje que se desplaza de un lugar a otro. En Diario de mis amores por las redes, lo acabas de decir, el personaje que quiere evitar pasar por un lugar para no recordar ese amor contrariado, ese amor amargo un poco. Y vuelve el tema del viaje implícitamente acá, pues teniendo en cuenta dos departamentos que pues me imagino que para su vida personal pues la han marcado, que es Boyacá, el lugar donde, pues, Así. donde usted nació, y Santander, el lugar donde usted vive y donde usted pues Y donde me va a también se quedar ha para siempre. convertido en ese escritor que es hoy día. Cuéntenos, digamos, ¿tiene en cuenta a la hora de escribir esa temática o simplemente fluye, sale como implícitamente ahí en las historias? Lo de los Y viajes, cómo, sí, y cómo, digamos, culturalmente podemos ver ese aporte tanto del departamento de Boyacá como el departamento de Santander dentro de la poesía al volante. pues sí, bueno, los dos lugares obviamente son muy significativos para mí, cada vez más Santander que Boyacá, pero porque el desarraigo existe. Yo me siento desarraigado de Boyacá de alguna manera, ¿no? Cada vez que voy como que me decepciono más de lo que fue el pasado. Entonces por eso como que ya no me llama mucho la atención. Y, pero sí, obviamente pues Boyacá estará siempre, y en particular Gamesa, estará siempre metida en mis sentimientos y en mi memoria, porque yo pasé la infancia en Gamesa, en Boyacá, y eso es parte que permanece con uno así como dice el dicho, de la cuna a la tumba, ¿no? Eso es algo que uno no va a poder negar ni renegar, siempre estará presente. Y obviamente Santander, pues a mí me gusta Santander, a mí me gusta la manera de ser del santanderiano común, sí, de esa desfachatez para hablar, los gestos, bueno, en fin, todo eso, entonces, a mí me gusta. Las expresiones también. Sí, las expresiones. Entonces, por ejemplo, ahí en la novela quedan, las expresiones de Santander quedan tal cual, así como las boyacenses también. Sí, Y quedan lugares, ¿no? En este caso lugares. sería, Luis la representación de Santander sería el municipio de Onzaga Gonzaga, y la representación de Boyacá el municipio Duitama, de digamos. Duitama en la Sí, historia. Duitama en principio, sí. O sea, el conductor tiene una ruta Sí, de Onzaga a Duitama. por eso ellos tienen un día particular de encuentro y hora y todo, eh, porque él viaja, ese es el día que le toca esa ruta.
pero a él le toca entre Boyacá y Santander, Panqueva, Duitama Panqueva, Duitama Tipacoque, la tierra de Caballero Calderón, Duitama Suatá, etc. Entonces, pues sí, están ahí los dos sitios. ¿Y sale el tema del viaje o lo tiene Bueno, lo planeado? del viaje no había te contestado, pero yo no me he dado cuenta de eso. O sea, que es como una constante el viaje. Sí, constante en las historias. Pues de alguna manera sí, aunque esta sí es más de viaje que, por ejemplo, que Zona Vedada. Porque Zona Vedada sí es de viaje, pero el viaje que inicia el narrador en Zona Vedada es un viaje de largo alcance, porque finalmente termina quedándose en Cuba. Entonces, sí es de viaje de alguna manera, no lo había pensado. Pues a veces las cosas fluyen y exactamente, sí. O sea, y eso pues va fluyendo ahí y uno no se da cuenta, No se da cuenta, implícitamente sí, sale sí. el tema. Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Y bueno, como todas las grandes historias, ustedes saben que pues tienen una estructura y pues la poesía al volante no es la excepción. Cuéntenos, maestro, acerca de la estructura, cómo está organizada, cómo organizó usted la novela, cómo la pensó, cómo llegó pues al producto final, que es tener ya la poesía al volante en nuestras manos. Bueno, digamos, la primera parte, pues obviamente es la estructura de la trama, ¿no? Entonces, pues, como en un principio el primer capítulo era un cuento, entonces tenía título, el cuento que se llama Regreso a casa, que es cuando sucede el primer viaje entre Duitama y Gonzaga. Entonces, Regreso a casa, ahí se da todo. Entonces, como tiene título, porque era un cuento, entonces después se me vino a la mente que fuera contada la historia en forma de episodios, un poco a la antigua, un poco en el Buscón, en la Edad de Oro, en la picaresca española, ¿sí? Que cada capítulo tiene su título y que el título a la vez, como el título general, también es una predicción de lo que contiene el capítulo. Entonces la novela está organizada en, creo que 13 capítulos, no me acuerdo, está organizada en capítulos, cada capítulo tiene su título, tiene el título, entonces hay varios capítulos, por ejemplo está Regreso a casa, después sigue Lo que hay debajo del iceberg, después sigue, podría ser el inicio de una novela, después sigue el cuento se convierte en novela. Es una parte de la novela, del estilo es que es metaficcional, o sea, va dando cuenta de cómo se está escribiendo la misma novela, porque el personaje principal es escritor. Una canción dedicada a mí, primera carta de la Samaritana, que es la señora de la Acción Católica que lo quiere convertir, soliloquio, no se me ponga chingón, asesoría integral, desafío, asesor de imagen, creo que viene una de… Bueno, ahí podríamos ir desglosando Hay todos una los capítulos, pero eso se lo dejamos a los lectores ahorita que compren el libro, para que vayan mirando, para que lean el título de los capítulos y se aproximen a la historia de esta manera, ¿no? Dividida en partes, en capítulos. Sí, tiene diferentes capítulos. Exacto, episódica lineal. Por ejemplo, este capítulo se llama Festival de la Canción de Nopsa, que es donde participa el chofer. Festival de la Canción de Nopsa. Y la última, ¿no? El último título que se llama La amenaza se cumple. Entonces ahí tienen el abrebocas. Perfecto, Esa es la maestro. estructura. Resto, pues lo fui pensando, por ejemplo, lo de la carátula, intervino obviamente Milton Afanador, a quien le quiero agradecer sinceramente e inmensamente su colaboración, porque realmente es un logro el cuadro de la carátula en el cual está incluido Van Gogh, arte pop y los versos de Neruda. El collage es un collage perfecto. Y el resto pues fue acá con la colaboración de
en la Casa del Libro Total. Bueno, maestro, y para las personas pues amantes un poco más de la literatura, pues como es el público que está acá, ¿podría contarnos ya datos un poquito más técnicos o técnicamente literarios acerca de la corriente literaria en la que se podría enmarcar la poesía al volante? Sí, pues yo creo que mi literatura en general es de alguna manera naturalista, porque cuenta las cosas, narra las cosas de una manera natural. Acá no se pretende tener realismo mágico, hipérboles o exageraciones, sino el estilo es directo, claro y fresco y transparente. Entonces, yo creo que si se puede, si yo le pudiera dar una etiqueta al tipo de escritura que yo llevo, que yo hago, sería neorrealismo. Yo creo que es la palabra que la define como género a mi obra, neorrealismo, porque se corresponde a una realidad nueva, ¿no? Que ya no es la realidad de siglos o de la violencia o telúrica de la tierra, sino es una realidad actual en la cual interviene con mucha frecuencia y son decisivos los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces es una nueva. Y también por el tema, porque el tema gay sigue siendo acá en este país y yo no sé si en el mundo un tabú, es una cosa que uno se sorprende, que haya gente que todavía lo considere delito y que acusen a Petro de que salió con una trans y que todavía utilicen ese género para agredir a la gente. Eso yo no lo entiendo. Entonces, que en mis novelas tocan ese tema de una forma descarnada y directa, sin maquillajes, es una voz que se está reivindicando y que está reivindicando a los que les han negado la voz por siglos. Entonces tiene esa parte, entonces yo creo que neorrealismo es un nombre apropiado. También tiene algo de lo que hoy en día se está llamando autoficción, en el sentido de que en la ficción está también partes autobiográficas del narrador y del autor, por lo tanto. Sí, efectivamente, y pues digamos, esa misma línea maneja también el de Diablo Burlado, Zona Vedada, Diario de mis amores por la red, donde pues las redes sociales son protagonistas, acá también una red social va a ser protagonista de la historia, Exacto. los temas que se manejan también dentro de la historia pues nos muestran una nueva realidad efectivamente, pero también combinada, digo yo, desde mi mirada como lector con esa parte coloquial, esa parte jocosa pues, del ser santandereano y de las situaciones que se suscitan en la historia, con los personajes. Hablemos un poquito, maestro, entonces de las técnicas narrativas que usted suele utilizar en las historias y en esta en específico. ¿Qué técnicas narrativas utilizó? Bueno, yo con el tiempo soy consciente de que he ganado mucho oficio de tanto escribir. Entonces he ganado mucho oficio y combino eh, diferentes técnicas narrativas. Por ejemplo, el monólogo, el soliloquio es frecuente. Está también la narración realista y naturalista de los eventos tal como sucedieron, de forma clara, de forma precisa, de forma transparente y también de forma jocosa, con frecuencia. Entonces está la ironía, la sátira, usada con humor de manera constante, casi desde el comienzo hasta el final. Entonces, está eso, en este caso de esta novela, está el estilo epistolar. Es clave el estilo epistolar en esta novela porque es el estilo que van a utilizar tanto la dama de la acción católica como el narrador que le responde, que son misivas. Entonces, por eso está también muy claro
el estilo epistolar. También está la parodia, obviamente, la intertextualidad, los narradores, que son de dos tipos, porque el narrador en mis novelas la parte de la narración la toma una primera persona con un yo, y imperceptiblemente y con frecuencia, y sin que yo me lo proponga tampoco, casi aparece el resto de la narración en tercera persona. No sé si notaste eso. Claro, sí, Sí. al uno pues Entonces no hay un solo involucrarse en el narrador. viaje lo nota. Además, a veces el narrador se pierde porque quienes narran realmente son los personajes. No hay narrador. En muchas partes, en muchos fragmentos de la novela, no hay narrador, sino son los mismos personajes los que narran. Y pues sumado a lo que el maestro nos dice, también la sátira, la digresión, la ironía, sobre todo en esa parte misiva entre el personaje central y esta dama que quiere de alguna manera volver al redil o volver al camino del bien a este personaje. Maestro, al igual que en otras obras, como por ejemplo en El Diablo Burlado, donde podemos encontrar una alusión a Goethe con el Fausto, en Zona Vedada también unos referentes cinematográficos, literarios, en Diario de mis amores por las redes también podemos encontrar esas combinaciones o esos puntos de encuentro con Con otras. Madame Bovary. Exacto, con otras obras, no solamente literarias, sino también, por ejemplo, pinturas, películas, hasta artistas de cine podemos encontrar en sus historias. ¿La poesía al volante es la excepción o también podemos encontrar acá intertextualidades, conexiones? Sí, digamos la conexión más fuerte obviamente es con el poema 20, porque es decir, como vuelvo a repetir, es la razón de ser de la novela, el poema 20. Entonces con eso establece una relación intertextual de todo tipo, incluso paródica, ¿no? Que es como si fuera como una burla. Pero en todo caso, con otras, pero de forma pasajera, no así concreta, de forma pasajera, que la alusión que hace el personaje es en el narrador de que él es como Madame Bovary, que un amante no le sirve, si le conviene bien o si no, dejemos así. Entonces, por ejemplo, ese es un caso intertextual, que es tomado como un modelo de Madame Bovary. También está el estilo de poesía del conductor, entonces el narrador le dice que escribe como Becker, ¿no? Entonces, más o menos así, pero no es intenso, no es consecutivo, no es frecuente el uso de la intertextualidad. Está la metaficción, eso sí, yo creo que la metaficción, no sé si te diste cuenta, pero obviamente cada rato el narrador está diciendo que cómo va esta historia, que qué vamos a hacer, que no sé qué. ¿Sí? Sí, efectivamente, pues uno cuando se mete en la historia, a veces pues el narrador en su rol de profesor, pero también de poeta, pues anda ayudando al chofer a crear mejor las historias, pero pues el chofer tiene su propio estilo, ¿no? Ah, sí. Cada, No, por ejemplo, el poema que escribe cada el creador chofer. tiene su propio estilo. No, es que el chofer le escribió un poema que a mí me parece. ¿Cómo será que el narrador no le hace ningún comentario? Lo deja sin comentarios y le pregunta es por una palabra que desconoce. No, pero por ejemplo, el estilo pero el otro lo anima, el narrador no lo desanima al conductor en su empeño de que sea poeta. Claro, y en el transcurso de esa historia y en el paso de pronto de la interrelación entre los dos, pues el profesor no deja de ser profesor, no deja de corregir, no deja de sorprenderse ante ciertas cosas, pero también el chofer aprende, ¿no? Y Sí, después claro. como que le da cátedra al mismo profesor, Sí, a utiliza esas ratos. propias armas para, Sí, a ratos. para salirse por la tangente, como se dice en algunas situaciones. Hablemos, maestro, y esto nos da pie para ahondar un poquito sobre el carácter de los personajes. ¿Quiénes aparecen ahí? ¿Cómo son? Un poco. Una pincelada para que nuestros lectores pues tengan un referente. Bueno, pues digamos que los dos personajes principales, ninguno de los dos tiene más predominancia, creo yo. Yo creo que tanto el narrador como el conductor de bus son equilibrados en cuanto a su papel en el desarrollo de la historia. Entonces yo diría que esos son los dos personajes
protagonistas, si es que hablamos de protagonistas. Pero también, desde luego, está la dama que se llama la Samaritana, es un seudónimo que ella usa, se llama la Samaritana, que obviamente también juega una parte importantísima en el desarrollo de la novela. De resto, pues son personajes secundarios que realmente pues tienen un rol, pero no son representativos así, aunque en algún caso llegan a ser claves en el desarrollo de la historia, como la esposa del conductor. Y también como otro personaje que aparece ahí como figura representativa de la iglesia, que es el padre que organiza La terapia la terapia de de conversión conversión sexual. sexual. De conversión sexual, sí, sí, sí. Ah, sí, claro, el padre también, sí, no, el padre es clave también en la narración, sí, sí, sí. No recordaba, sí. Efectivamente, sí. Maestro, ¿cuál es el valor que tiene leer la poesía? El valor universal de la historia para usted. ¿Cuál es el valor que tiene esta historia, esta creación? Bueno, el valor, pues tiene varios valores. El valor personal, pues obviamente que es la satisfacción que me da el escribir, que para mí pues es casi como un juego. Como que he vuelto a la infancia, porque en la infancia también yo creaba historias. Entonces ahora lo hago y para mí se ha convertido como, sí, en un placer, en un juego, desde el punto de vista personal. Ahora, desde el punto de vista de la comunidad o del mundo universal, como lo quieran llamar, pues obviamente que en primer lugar está el tema que nunca te hará de ser tema, que es el amor. Sí, porque realmente de eso se trata. Es de un romance entre dos personajes, es un romance insólito por las diferencias sociales, culturales que existen entre los dos personajes, pero que se da de forma intensa. Entonces está el amor y eso lo hace pues el amor. Ahora, lo que sucede es que no es el amor patriarcal impuesto por la sociedad y por la iglesia y por todas las convenciones de el romance heterosexual, sino es un romance gay. Entonces eso pues, pero es amor, eso. Y también está el odio, encarnado en la samaritana, y en la agresión, ¿sí? En la invasión del espacio personal e íntimo de otra persona, que es lo que hace la samaritana. Pues de resto también está el adulterio, porque pues, al final se va a ver ese caso, eh, la homofobia que existe en todas partes del mundo. Hay que ver cómo se reacciona ante ciertas personas y ciertas circunstancias. Por ejemplo, a Linda Caicedo, qué día yo estaba leyendo en Facebook y los insultos eran tenaces. A Linda Caicedo, que es una jugadora de fútbol femenino de la selección Colombia y que juega en España en el bueno, no me acuerdo cuál es, en el Real El Madrid. Real Madrid. Exacto. Entonces, pero los insultos son espantosos. Entonces, sigue una idea, aunque ha cambiado, sí, ha cambiado fuertemente el concepto, el tabú que se tenía frente a ese tema, pero, sin embargo, hay una gran cantidad de gente que tiene todavía ese sentimiento de homofobia. Tanto que se utiliza como una manera de acusar a alguien, de convertirlo en delincuente, como sucede, por ejemplo, con Petro. Sí, que a Petro le armen que salió en Panamá de la mano de una trans. ¿De qué están hablando? Están hablando de eso, es homofobia. Usada para burlarse de Petro o para acusarlo falsamente o lo que sea, pero de todas maneras hay esa parte que existe no solo en Colombia, sino en el mundo entero, yo creo. Pero ese aspecto de la denuncia que se hace de la homofobia, la hace universal. El darle voz a los que no A los tienen que no lo voz. entienden. O la, Entonces, por eso también es neorrealista, porque la novela da voz al que no la ha tenido, al que siempre ha sido rechazado, discriminado e incluso puesto en prisión, como le pasó a Oscar Wilde. Nada menos que a Oscar Wilde. efectivamente, bueno, ustedes se dan cuenta que la obra tiene un valor muy grande. Y
es bastante importante lo que nos dice el maestro porque pues no muchas veces uno tiene la oportunidad de leer una historia con estas características y de compartirla, por supuesto. Evidentemente, pues ese tema todavía es tabú, yo lo vivo todos los días, yo soy maestro y escucho algunos comentarios de los niños que pues, yo les pregunto, ¿de dónde salen esos comentarios? ¿Sí? Y me imagino o supongo que saldrán pues, de los más grandes, del entorno en el que viven, pueden ser los papás, los tíos, etcétera, pero se da desde esas edades. Quisiera antes de darle la palabra pues a los espectadores, a nuestros futuros lectores, preguntarle por qué leer la poesía al volante. ¿Por Bueno, qué razón? primero que todo por divertirse, porque yo creo que la historia sí es muy divertida. No, es que, por ejemplo, que mi maestro, que se llama Augusto Pinilla, cuando hablé con él, porque él leyó el manuscrito, él no conoce el libro, él conoce el manuscrito y me dice que se dobló de risa cuando, en una escena particular, no voy a decir cuál, que lo hizo doblarse de risa. Y luego entonces me dicen, no, pues la novela es frívola, aunque tiene verdades serias. Entonces, eso que dijera que es frívola, en lugar de ponerme bravo, me pareció genial. Pues más o menos como que eso era, como que fue lo que se intentó. De alguna manera la historia se fue dando así, que es como frívola, pero es jocosa. Entonces, esa sería la primera razón. Y la otra, como toda novela, que valga la pena el título de novela, de que debe ser la indagación de un aspecto de la condición humana. ¿Sí? Si una novela no cumple con esa función de que indague, de que haga una indagación de lo que es la conducta humana, pues pierde el año. Entonces, esta novela es una indagación de la conducta humana en varios sentidos. Uno puede ser la lealtad. ¿Hasta dónde puede llegar la lealtad de alguien? Otro también puede ser el adulterio, la hipocresía, el tema religioso, etcétera. La misma literatura, porque es una novela metaficcional, repito, entonces la misma literatura también se convierte en tema. ¿Sí? Y por eso vale la pena leerla, pero más que todo por divertirse, porque sí, es chistosa. Y además es fácil de leer porque es una novela corta y como ya les hice ver, pues está dividida en varios capítulos, el cual de esos capítulos, el más largo es el de la conversión sexual, la terapia de conversión sexual. Entonces es agradable, es chistosa, lo saca uno de este berenjenal en que nos encontramos por un rato. Nos saca un poquito de esta realidad, ¿no? De Sí, esas situaciones que es un vivimos todos los escape, días. una ventana. Y además, pues es que yo creo que ya en general, hablando del interés de la lectura, es que para mí, por ejemplo, leer novelas es como ser chismoso, ¿sí? De alguna manera tiene que ser como que uno es como un voyerista que se mete en la intimidad de la vida de otras personas, porque es que una novela es un mundo alterno, una realidad, por eso se llama realismo, porque es un mundo alterno que pues si la historia lo atrapa a uno, uno comienza a mirar a ver qué es lo que van a hacer. Sí. Perfecto, bueno, pues cuando yo tengo la posibilidad de leer las obras del maestro, una de las cosas que a mí más digamos, me satisface es digamos, la fluidez con la que uno puede leer. Y no son historias que sean ladrilludas, como se dice, complejas de entender, sino que uno se sienta y se sumerge en la historia y es tan sencillo, pero a la vez tan divertido y jocoso que pues sale muy rápida la lectura, muy fluida, muy agradable. Y uno se va riendo, va creando imágenes mentales de lo que sucede y va mirando pues ciertamente también con ojos críticos la realidad en la que uno vive, va encontrando ciertas conexiones. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando leo, como hay algunos referentes que no conozco, entonces me lleva a buscar, bueno, esta pintura cuál es o este artista de dónde es o en qué películas trabajó, por ejemplo. Entonces, ese tipo de historias que lo llevan a uno a hacer otras cosas, pues me parecen muy valiosas y me parecen elementos que pues valen la pena que uno como lector pues utilice
para aproximarse a estas historias. No sé si del público hayan algunas preguntas para compartir también con el maestro y que él nos pueda responder. Hola, buenas noches. Gracias, maestro Carlos, que no suelo decirle maestro, por el contexto en el que nos conocemos, pero vale la pena. No hay necesidad de Es más. más que justo. Bueno, preguntas al respecto. Con los libros yo siempre pues trato de hacer como un corte y llenarme de expectativa al 100%. Entonces, basado en ese principio, entonces quiero preguntar, con lo que he escuchado hasta ahora de la historia, ¿existe en el narrador como una alusión al Corifeo? El Corifeo de la tragedia ¿Una griega. alusión a quién, perdón? Al Corifeo. ¿A quién? Corifeo. Al corifeo de las tragedias Griegas, sí. griegas. Al coro de las tragedias griegas. Ya. No, no, realmente no. Es decir, el narrador no asume roles como el del Corifeo que interviene con los personajes de la historia. También es como un interlocutor con el público, ¿sí? ¿No hay algo por ahí parecido? Me pareció ver algo así, una alusión. Ujú. Sí. Por la metaficción, sí, pero la metaficción, en primer lugar, no hay mucho énfasis en esa parte metaficcional, ¿cierto? No. Abdalá, no. No hay mucho énfasis. En cuanto al narrador, como lo Al menciona. principio hay una página, un capítulo, precisamente después del cuento, que el cuento es el que inicia la novela, lo que fue inicialmente un cuento. Y algunos lo publiqué en Facebook y algunos lectores hicieron comentarios como que no era un cuento sino una crónica. Eso sucedió. Entonces, para aclarar que sí era un cuento, que estaba escrito con la intención de que fuera un cuento, no una crónica, el narrador escribe un capítulo que se llama Lo que hay debajo del iceberg. Y entonces en ese capítulo el narrador explica por qué es un cuento. Entonces, digamos, es la parte metaficcional más fuerte que hay ahí de la novela. De resto, no sé, algo así alusivo, pero muy general. Ok, gracias. Bueno, tengo otra inquietud y A con, ver, esto, a y ver. con esto termino mis Diga. elucubraciones. Bueno, cuando mencionas que cada historia, cada ficción que se crea, que se escribe, hay detrás de eso pues una descripción de digamos que la humanidad, ¿sí? Entonces, eso me trae a Balzac, ¿sí? ¿Me trae qué? A Balzac, a Honorato de Balzac, con su obra pues máxima de la comedia humana, ¿sí? La comedia, sí, Sí, la comedia humana, sí. Entonces, encontré ese vínculo ahí también cuando mencionaste lo de que el libro tiene que tratar, o la historia, la literatura tiene que dar mención de esas situaciones o esas circunstancias de la humanidad. Sí. Menos mal que utilizaste una palabra que olvidé mencionar cuando no hablamos de estilos o bueno, sí, a técnicas, ¿no? Una parte que sí es importante dentro de la novela es que hay una reivindicación de lo oral. Por eso los personajes en muchas ocasiones son los que toman la narración de la novela y el narrador en primera persona u omnisciente desaparece. Entonces la oralidad tiene un énfasis. Ahora, pues me honras con lo que dices de Balzac. Pues yo creo que Balzac es uno de los grandes maestros del realismo. Entonces, pues si estoy hablando de que esta novela pertenecería a lo que podríamos llamar neorealismo, entonces pues yo creo que la comparación es acertada y además un honor. Gracias. Bueno, yo quería preguntar, ya sabemos el aspecto autoficcional que tú mismo declaras, ¿no? Pero también me parece que hay un hilo conductor muy importante, sea así o no, a mí me parece que siempre va a ser el mismo personaje, el mismo narrador que cruza. La única que no he leído es Zona Vedada, pero las otras sí. Me decías o decías ahorita que de pronto el amor en las redes y esta es el mismo, ese sí es exactamente el mismo personaje, ¿verdad? Sí, eso sí, el narrador. El narrador. El narrador sí, porque por lo que tú has dicho,
de que se trata de autoficción, de alguna manera porque combina la autobiografía del autor con la ficción. Entonces, eso se ha denominado contemporáneamente autoficción. Entonces, el narrador sí va a ser el mismo narrador siempre. Pero además el personaje como que siempre tiene, primero, esos amores contrariados, posibles y no posibles. Además Insólitos, siempre, sí. y además siempre es escritor, y además siempre está de alguna manera en esa condición ambulante, como tú muy bien dijiste, bien sea a través del viaje, bien sea a través de las redes, que es otra forma también, entre viaje y epistolar, porque el WhatsApp y la epistolaria pueden ser realmente lo mismo, ¿no? Entonces, te preguntaba si ese personaje narrador, aunque no sea definitivamente el mismo en las 4 novelas, aunque sí en las últimas 2, prácticamente siempre se va a repetir, es decir, va a ser el hilo conductor. Sí, 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 yo sí creo que va a ser así siempre. Yo Tienen, creo, a mi modo de ver, tienen nombres diferentes, porque en El Cambia. Diablo Burlado es Narciso Querido, en Zona de Edad es Mr. X y Mr. X. Mr. X. Pero como tú dices, o sea, siempre comparten algo, siempre La misma comparten esa esencia. carácter, una personalidad, digamos, sí, 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 sí. Sí, porque digamos, yo creo que yo no podría escribir por algo que no conozca, primero que todo. Entonces, digamos, eso es como una exhibición descarada de la intimidad de uno, prácticamente, de alguna manera, ¿no? Y además está hecha sin maquillajes, porque es directa y descarnada la narración. Entonces, lo que cambia de pronto es la situación, sí, pero el narrador va a ser el mismo. Entonces, lo que va a cambiar es la narración. Entonces, por ejemplo, en El Diablo Burlado, pues va a ser el intento de tener un romance con una estrella del fútbol. Bueno, ya, listo, salió ahí. En Zona Vedada, entonces es que se obsesiona el narrador, el mismo narrador, se obsesiona porque quiere entrar a la zona vedada de la finca de Hemingway. Y entonces todo el destino como que se le presenta propicio porque preciso da con el conductor del Almendrón, el taxi de los años 50 en La Habana, que le gustó desde un principio y dijo, este es. Y se le puso por delante y lo tentó, es una tentación, diciéndole que su abuelo, el abuelo del conductor del Almendrón de La Habana, tenía un manuscrito de Hemingway, un diario, y que si le interesaba, ya que era tan fan de Hemingway, ¿sí? Y entonces el otro acepta ir a conocer al abuelo y ahí se desarrolla. Entonces, pero lo de Zona Vedada sí es mucho más complejo porque ya entra todo el sistema político y social de La Habana, de Cuba. Y después sigue el Diario de mis amores pasajeros, digo, por las redes. Entonces, pues sí, ahí es la obsesión. Sí, ahí el personaje o el homenaje sería a la obsesión, porque es una obsesión que tiene el narrador con alguien que lo rechaza. Y ahora en esta, pues, es lo contrario. Acá hay una aceptación total e incondicional por parte del conductor. ¿Cierto? Y lo que tú dices, las características son similares, solamente que cambian los nombres. Sí. Pero Y la que viene. el tema de la infidelidad, de no poder estar solamente con una pareja, Sí. de los amores contrariados, de que es un escritor, de que es una persona que sabe, un intelectual, que le gusta corregir a los demás, Que que es le gusta pedante, ayudarlos, es un poco. que le gusta, exactamente, que ama profundamente, que no solamente vive contrariado él, sino que contraría al que lee también. A veces yo digo, pero este man, ¿qué le pasa así a este personaje que, o sea, ya consiguió lo que quiere, ahora quiere otra cosa? ¿Cómo así? Por eso es que escribe varias novelas, porque por eso es que hay más títulos de Carlos. Y vas a continuar de todas maneras así, porque la que estoy escribiendo, pues también es el personaje, pero en otra circunstancia. Bueno, con lo que mencionaste hace poco, pues hablas un tema que me llamó la atención, que es la intimidad. Dice que expones la intimidad de alguna manera, ¿no? Del autor, ¿sí?
Entonces, pues quería como agregar la etiqueta, si de pronto es válida aquí, que sería una intimidad metaficticia, en este caso. ¿Sí? ¿Una qué? Intimidad metaficticia, por el tema, por la alusión a la metaficción. ¿Sí? Entonces, la intimidad que expone en la obra, los personajes son intimidades metaficticias. Ah, no, pues obviamente que al hacer al hacer la escritura se vive el momento, o si no, no saldría con emoción o con la intensidad que debe ser. Entonces, cuando uno está escribiendo, uno vive la situación en carne propia. Yo he llorado haciendo la narración de escenas que son dolorosas para mí, en otras novelas, no en esta. En esta fue una diversión completa. Realmente yo me divertí mucho escribiéndola, porque era que todo salía así como fluido, como que la misma historia se iba construyendo de alguna manera. ¿El precio? Preguntan por el precio de la novela, el libro. El precio de la novela. Bueno, por ser inauguración esta noche, vamos a dejar hacer una promoción en 30,000 pesos. Ahí bien barato, se van a divertir, se van a divertir, eso sí les aseguro, porque si lo dijo Augusto Pinilla, que se dobló de la risa, yo dije, ah, no, pues ya, mejor dicho. Y a propósito de su maestro, de Augusto Pinilla, ¿nos podría contar la anécdota que vivió con él? Ah, sí, entonces ¿Y como que tiene que ver conclusión. con la historia? Sí, como conclusión, porque faltaba la conclusión, ¿cierto? Entonces, como conclusión es que pues mi maestro, que eso ya es de la historia patria, que se llama Augusto Pinilla, que es un gran escritor y además una de las autoridades en literatura en Colombia, con toda seguridad, es una de las personas que más sabe de literatura en Colombia, Augusto Pinilla, y que es escritor también, sino que su novela, su narrativa es muy compleja y entonces no cuenta con muchos lectores. Pero bueno, él es mi maestro, él me inició en el oficio de escritor y él es mi primer lector, el que lee el manuscrito, junto con Abdalá, que es mi corrector de estilo. Entonces, Augusto es mi lector, pero él no me hace corrección de estilo, ni que aquí le sobra coma o que póngale a tilde, o no, él da su concepto es de la historia. Entonces, cuando lo llamé para preguntar su opinión, entonces dijo, mira, él es de Santander, de allá, Socorro, pero es rolo, de formación, entonces tiene su acento rolo. Y dice, mira, es una novela frívola. A mí de inmediato me hizo atacar de la risa porque yo dije, pues como que eso era lo que yo quería a la larga, que fuera como frívola, algo así como de Corín Tellado o algo así por el estilo. No, yo no me ofendí porque dijera que era una novela frívola. Dijo, aunque contiene sus verdades. No sé qué. Dijo, pero no, 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 no. Es muy divertida, muy divertida. Yo me doblé de la risa leyendo una escena que no voy a decir de cuál se trata. Entonces dije, ah, bueno, bueno, listo. Digo, no, pero lo más importante es que yo creo que a Neruda le habría gustado leer la novela. Entonces yo dije, listo. Si dice eso ya es, pues, mejor dicho, un honor muy grande. Es decir, que a Neruda le habría gustado leer la novela. Entonces fue un elogio muy grande y pues no sé si merecido. Y lo que dijo cuando te contestó la esposa, que contarle Ah, que sí, 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 sí. Bueno, yo llamé por teléfono, él vive en el Páramo ahora, por allá en Suachoque, en Cundinamarca. Se fue a vivir al Páramo, entonces no tiene ni correo, ni teléfono, entonces toques con la esposa, llamar a la esposa y para que la esposa lo haga pasar. Entonces llamé y bueno, saludé a la esposa que podría hablar con Augusto. Entonces lo llamó y entonces cuando se iba acercando al teléfono, le dice, contarle que ahora no me vaya a estar recitando el poema 20 de Neruda. Contarle que ahora no me vaya a recitar el poema 20 de Neruda. Ay, no, me hizo por eso, porque es que el poema 20 de Neruda fue el detonante de todo. Y termina, la última frase es el poema 20 de Neruda. bueno, ya para finalizar, pues sería interesante que nos leyera unas líneas, un abrebocas de lo que es la poesía del volante, una parte, ¿Sí? sí, que su merced seleccione. Pero, a ver, ¿cómo qué? ¿Como el inicio? ¿De pronto? ¿Sí? ¿O qué? Bueno, sí, no, a leer el final. El final no. ¿Ah? El final no.
No, el final no, el final tienen que adivinarlo. Bueno, entonces ya sabemos que la novela está dividida en capítulos. Este es un cuento, bueno, originalmente, y tiene el título de Regreso a casa. Dice, después de mi gira por la provincia de Sugamuxi, había llegado la hora de regresar a Bucaramanga, mi lugar de residencia. Otra vez se me presentaba el dilema de cómo evitar pasar por San Gil por el temor al olor de las almendras amargas que me evoca un amor contrariado. Pero regresar por Málaga estaba descartado. No me quería arriesgar de nuevo por esos riscos y abismos y esa carretera destartalada. ¿Qué hacer? Me acordé de Jairo, un amigo que es chofer y viaja todos los días entre Boyacá y Santander y conoce todas las rutas posibles para llegar a Bucaramanga. Lo llamé. Se alegró de oírme y dijo que justo mañana tiene la ruta Duitama-Onzaga y que con gusto me reservaba el puesto junto a él como la vez pasada. Pero Onzaga está en lo profundísimo de Santander, me quejé. Pero de ahí puede viajar directo a Bucaramanga, sin pasar por San Gil. Eso sí no es posible. Necesariamente su merced tiene que pasar por ahí. ¿Y por qué no quiere pasar por San Gil? Porque esa ciudad me recuerda a un amor contrariado. No se preocupe por eso. El bus solo pasa por los laditos. Mientras tanto, su merced cierra los ojos. Es más, le propongo un trato. Me paga el pasaje a Onzaga con el libro que presentó anoche en Sogamoso. Se lo quiero regalar a mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? 11. Lo que pasa es que Zona Vedada es apta solo para adultos como tú. Listo, yo busco un tiempito para hacerlo. Eso sí, con autógrafo y dedicatoria, ¿no? Claro, papi. Le dije papi aprovechando que ahora todos los hombres, incluidos los choferes, se dicen papi. Eso sí, le advierto que llegaremos a Onzaga de noche. ¿Y yo dónde voy a dormir? En el mismo hotel donde duermo yo. Hágale. Lo espero mañana a las 3 de la tarde en el terminal de Duitama. Listo, hasta ahí. Sí, hasta ¿Sí? ahí, hasta ahí. Hasta No, ahí, ese es el espere, le abrebocas. leo una parte de lo que tiene que ver con el poema. Entonces, espera, ya. Entonces, ahí ya han pasado por el páramo, han parado en varias partes, etcétera. Entonces, ya dice, llegó, ¿sí de acá? Sí, acá está. Es el párrafo. Entonces dice, llegó la noche y empezamos a descender por una hondonada habitada por unos escasos pobladores que parados frente a sus casas, alumbradas por unos bombillos de luz lánguida, esperaban la buseta de Jairo que les traía unas encomiendas de Duitama. Continuamos descendiendo páramo abajo. Jairo dijo que a él le interesa la poesía para inspirarse en la composición de sus canciones y me preguntó qué poeta le recomendaba. Le contesté que para sus propósitos debería leer 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. ¿Se sabe alguno? Para ponerme a tono con la noche que estaba estrellada, le declamé los primeros versos del poema 20. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. En noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Siga, me pidió ansioso. Tuve que confesarle que no me sabía todo el poema. Búsquelo en Google. Le obedecí y en la pantalla de mi celular le leí todo el poema sin que él se percatara de que se lo estaba dedicando. Él no se dará cuenta de que me gusta. Ya acá están los versos del poema que acabo de leer. Unos versos, una parte. Sí, que dice, en noches como esta, o sea, la noche de Van Gogh, en noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito.